Previously, en My Little Pony, Twilight ascendió al poder y puso en marcha su plan para conquistar al mundo con el poder de la amistad, por lo que envió a sus amigas y a un montón de raritos a distintas naciones para colonizarlas. Pero ahí se encontraron con otros árboles de la armonía y otros portadores, y a su vez llamaron la atención de un grupo de Illuminatis conocidos como los Caballeros de la Armonía, liderados por este león de menta llamado Danu, el cual le dijo que si dejaba que todos tuvieran cosas de la armonía, jodería al mundo. Y Twilight le dijo ¿Tu mamá? Y lo mandó a la chingada. Pero ¿qué creen? Que el Danu sí decía la verdad, porque muchos años después el mundo sí se jodió y todo lo que conocíamos se fue. Por eso Flash Magitos presenta un te lo resumo así nomás de My Little Pony Nueva Generación. Esta es la historia de Sunny, una pony terrestre con atributos bastante familiares que vive en el muy extrañamente pequeño pueblo de Martin Bane, donde solo habitan ponis terrestres, ni pegasos ni unicornios. ¿Por qué?, te preguntarás. Bueno, porque resulta que ahora los unicornios terrestres y pegasos viven separados y con miedo unos de otros. Say what? Sí, las tres razas ponis ahora viven separadas, tal cual como antes de la fundación de Equestria. Solo que ahora ya ni se hablan. Es más, ni siquiera saben cómo viven las demás razas, al grado en que se inventan puras ideas absurdas. Todo porque esta Karen le mete la idea a su gente de que las otras razas son peligrosas y tiene la intención de lastimarlos, para así poder venderles sus productos estúpidos ante unicornios y pegasos. Es como si Steve Jobs y el concepto más puro de las Karen se fusionaran en esta doña, la cual no tiene ningún problema en implementar tácticas inmorales e inhumanas para garantizar ventas. Una práctica nada común en nuestro mundo, porque no es como que las compañías quieran ver la cara a los consumidores para buscar excusas para ganar más dinero y usar métodos para tener a la población bajo su control inconscientemente, haciéndoles creer que las innovaciones tecnológicas como estas son seguras y necesarias, sin mencionar que los adoctrinan para hacerles creer cosas estúpidas que impiden el avance del progreso y los consienten de forma vergonzosa para que piensen que realmente les importan cuando solo buscan formas de sacarles plata. Felicidades, Martin Bane, le ganaste el puesto a la aldea de Starlight como el pueblo más estúpido. Y ya me perdí, ¿de qué trataba el video? Ah, sí. Esta es la historia de Sunny, una pony terrestre que vive en el estúpido pueblo de Martin Bane, donde todos creen que los pegasos y unicornios son malos y quieren comérselos. Pero ella no, porque desde pequeña tuvo algo que ninguno de esos ponis no tuvo: educación histórica. Esto gracias a su padre Argyle, quien es un historiador, arqueólogo, creador de teorías conspirativas. Realmente nunca queda claro a qué se dedica este tipo, o por qué sabe tanto, o por qué vive en un faro. Digo, no es como que ellos tengan pinta de ser salvavidas y no creo que haya muchos barcos por aquí. Bueno, lo importante es que Argyle por alguna razón sabe todo sobre las Main Six y él es el que le contaba historias a Sunny sobre las aventuras que ya conocíamos de ellas, y hasta les hizo juguetes de madera más bonitos que los que existen en la vida real. Y es por eso que Sunny cree firmemente que las tres razas pueden volver a unirse, aunque sus amigos la llamen loca por ello. ¿Por qué ya no podemos ser amigos? Y tal vez algún día lo averigüemos juntos. No, no lo harán, porque Argyle muere. Pero no queda muy claro de qué. Y ahora que lo pienso, no tiene mucho sentido que muriese. Digo, el tipo no se veía viejo o de salud deplorable. Es más, la Karen parece andar en las mismas y sigue como si nada. Y si tomamos en cuenta que Argyle es un investigador, vuelve esto aún más sospechoso. Algo me dice que metió la nariz donde no debía. En fin, la cosa es que un día Sunny se preparó para llevar a cabo un plan infalible y totalmente legal para hacer las paces con las demás criaturas. Pero es detenida por el nuevo personaje más hot de la franquicia, Hitch.
Él es el sheriff del pueblo y amigo de la infancia de Sunny que trata de evitar que se meta en problemas. Además tiene consigo el extraño don de ser un imán de animales, lo que podría implicar dos cosas. Uno es que sea descendiente de Fluttershy y que haya heredado su don para que así lleve el manto ahora de ser el cuidador y voz de estas criaturas y estas puedan sentirse protegidas. O dos, que como es un personaje interpretado por James Marsden, haya heredado su maldición de tener una carrera plagada de animales y otras criaturas extrañas por el resto de la eternidad. Y si eso no fuese suficiente, también cuenta con su propio asistente, Sprout. Un imbécil mamador que quiere hacerse el importante pero realmente es un cobarde flojo y que le tiene envidia a Hitch porque él siempre está con Sunny y lo quiere para él solo. Quiero decir, porque todo el mundo lo quiere a este en vez de a él. Además, es el hijo de la Karen quien lo consiente y le mete todavía más duro la idea de que las otras razas son peligrosas. Como sea, el punto es que Sunny se dirigía a la fábrica de la Karen para llevar a cabo su plan muy confiada. Pero Hitch le dice que en él no puede poner ni una pezuña en esa fábrica. Y Sunny le dice, ok, no pondré ni una pezuña en esa fábrica. Ni siquiera me acercaré a la puerta principal. No es como que haya estudiado y encontré una forma de escabullirme en ella, ¿eh? Entonces la Karen puede hacer su presentación tipo Bill Gates para mostrar su nueva mercancía racista. Pero cuando está a punto de mostrar sus métodos de tortura y aprisionamiento... Ponis terrestres de Bahía Yeguamar. El miedo no es su amigo. Sí, el aparente plan de Sunny por unificar a las razas era ponerse en plan testigo de Jehová y dar un discurso hippie sobre la unidad y el amor. Y pese a que supuestamente había estudiado el lugar, ignoraba que se pondría sobre una plataforma de pruebas y terminaría siendo el muñeco que recibe todos los madrazos. Agradece que ninguna arma es letal, porque si no... ¿Y qué creías que iba a pasar? ¿Que darías tu sermón y que todo mundo recibiría mágicamente a unicornios y pegasos en Bahía Yeguamar? Sí, lo mismo me pregunto. Si se supone que ese era su plan infalible, no quiero ni imaginarme cuáles eran los anteriores. ¿Pararte en medio de la calle y ponerte un letrero de busco amigos, unicornios y pegasos? Y bueno, pese a que Sunny no enfrentó cargos penales por allanamiento y sabotaje, ella se pone toda tristecilla, ya que ya no sabe qué hacer para alejar a su pueblo de la ignorancia y la necedad. Pero, algo inesperado ocurre. Hola, nueva amiga. Me llamo Izzy. Una unicornio aparece. Una unicornio llamada Izzy, quien llegó hasta ahí para buscar amigos. ¿Por qué? Porque es una pobre alma solitaria. Pero miren qué adorable es. ¿Eso es el mar? ¡Jamás he visto el mar! ¿A ustedes les gustan las competencias de miradas? Entonces Sunny, en contra de la ley, no es como que sea algo nuevo para ella, se lleva a Izzy a su casa y ahí descubre que no tiene magia. ¿Por qué? Es algo que no sabemos. Y spoiler, nunca lo haremos. Ese será uno de los misterios a resolver en la próxima serie. Más les vale. Entonces Sunny, sin haber empacado nada e ignorando el hecho de que está con una completa desconocida, que capaz es una psicópata coleccionista de órganos, decide embarcarse con ella a Altos de Céfiro, la ciudad de los Pegasos, para averiguar qué pasó con la magia. E Izzy acepta ir con lo que para ella también es una completa desconocida, porque no tiene nada mejor que hacer. Y así se embarcan en su viaje hacia lo desconocido. Y mientras tanto con Hitch, él se dispone a ir en busca de Sunny para poder arrestarla. Pero si somos honestos, eso debió haberlo hecho desde antes. Además, cualquiera con conocimientos básicos en leyes sabe que estando fuera de la ciudad ya no es su jurisdicción. Así que es obvio que va para rescatarla, pero le da vergüenza admitirlo. Así que deja a Sprout a cargo del pueblo en su ausencia. Solo no inicies una guerra en mi ausencia, ¿ok? Mala elección de palabras. Y más cuando vemos que la Karen lo alienta a tomar las riendas del lugar y poner a todo el pueblo bajo su obediencia. Pero bien dicen que si crías cuervos te sacarán los ojos. Y mientras tanto con Sunny, ella e Izzy llegan a una montaña perturbadoramente familiar
Y una vez en ella conocen al mejor personaje de la película, Zip. Una princesa tomboy con una caracterización tan confusa que no me sorprendería que fuese una trans. Ella conoce a nuestro dúo mientras las estaba acechando en medio de un acantilado con una intención muy desconcertante. Pero ella no tiene tiempo para presentaciones porque llegan un par de disque guardias y las arrestan a ambas. Y así las llevan a Altos de Céfiro. Entonces llegan al castillo y conocen a la reina Haven y a sus dos hijas. Pip, la pequeña consentida, que además es una influencer y cantante pop que hasta tiene su propio perfume. Y como buena millennial no se despega de su teléfono porque es una herramienta multiusos. Ya nada más falta que tenga OnlyFans para tener el paquete completo, ¿verdad, Viñet? Y también está Zip, quien ya conocíamos. Y con esto me surgen dos dudas. Una es, ¿dónde está el rey? Porque aquí no aplica lo de la princesa inmortal, y menos si tiene dos hijas. Y ni siquiera hay un segundo trono. Aunque considerando lo poco reservada que es la reina, no dudo que sus hijas sean de distinto padre. Y mi segunda duda es, ¿ella realmente gobierna el lugar? Porque no se ve muy ocupada, que digamos. Y yo practicar mi risa. Aún no queda. Digan lo que quieran de Celestia, pero al menos ella sí tenía sus quehaceres. ¿Será que es una reina de adorno para ocultar el verdadero poder político? Bueno, no importa, lo que sí importa es que cuando ven a Sunny e Izzy ordenan su arresto por el delito de... ¿existir? ¿Alguien más siente vibras británicas aquí? Aunque bueno, tampoco es como que la cárcel donde las encierran sea particularmente incómoda. En serio, ¿en esto se gastan los impuestos de los Pegasos? Y tampoco se quedan ahí por mucho tiempo porque Zip Good las libera para hacerles preguntas. Y de vuelta con Sprout. Como toda la ciudad se estaba poniendo alterada por la llegada de Izzy, Sprout hace lo que cualquier idiota con poder haría con un grupo de idiotas: convertirlos en Twitter. ¿Qué tenemos? Y hay algo más. ¿Sientes que? Y hay algo más. Hay más ira. Solo ira hay. Y regresando con Sunny, Zip las lleva a ella y a Izzy a una estación de globos abandonada donde les revela que los Pegasos tampoco tienen magia y de hecho no pueden volar, por lo que la familia real finge que puede con unos cables y luces para que crean que son importantes, tan falsos como cualquier estrella de Hollywood. Y también les revela que hay dos gemas que representan a los Pegasos y los unicornios. Y Sunny, sin ningún tipo de prueba, llega a la conclusión de que lo único que deben hacer para no solo restaurar la magia, sino unir a las razas, es juntar esos cristales. Eso, según ella, bastaría para que todos vuelvan a ser amigos. Obviamente no sabe de política, pero bueno, es una testigo de Twilight, era de esperarse. Y como el cristal Pegaso está en la corona de la reina Adorno, idean un plan para quitársela. Uno que involucra el peor sistema de seguridad porque mínimo los anteriores guardias sí se ponían bravos, un perro que es más agresivo que esos guardias y Hitch que también se metió de colado. ¿Por qué lleva bigote? No es como que alguien lo pueda reconocer para que deba usarlo. Y bueno, obviamente el plan sale mal y expone la fachada de que los reales tampoco vuelan. Y el pueblo se reencabrona tanto que literalmente logran hacer que la reina sea arrestada. Lo que refuerza la idea de que ella no poseía mucha autoridad ahí. Porque no puedes deshacerte de un gobernante así de fácil. ¿O sí? En fin, la cosa es que gracias a Piff logran tener el cristal y ese de hecho es su único aporte importante a la trama. Por lo que se van al bosque de Izzy para buscar el segundo cristal. Ah, y Hitch se va con ellos porque no quiere perder de vista a Sunny. Y lo primero que hacen al llegar a ese bosque es ir a casa de Izzy para que ella pueda cumplir su sueño de tener amigos. ¿Nunca he podido usarla con amigos de verdad? No hay tiempo para eso ahora. Si queremos...
Ok, dejando de lado el triste contexto de nuestra unicornio, la pandilla se dispone a disfrazarse de unicornios para así pasar desapercibidos en este pueblo de muertos vivientes, en donde descubrimos dos cosas. Una es que los unicornios se les zafó un tornillo de más y ahora tienen la extraña costumbre de bailar con ciertas palabras. Y la otra es que el otro cristal lo tenía este pony Jesse Pinkman hasta que se lo quitó Alpha Beetle. Llamémosle apostador que debido a la clasificación de la cinta no posee juegos de azar ni mujerzuelas, solo un salón de té y una colección de juguetes. Y para quitarle el cristal, Sony lo reta en la escena más innecesaria de la película, el reto de baile. Y es innecesaria porque de cualquier forma se lo roban. Después se topan con la reina y el perro que los siguieron hasta ahí y con ellos vinieron los guardias estúpidos. Y así, Pegasos y Unicornios se reúnen nuevamente. Y en vez de agarrarse a chingadazos, que era lo que uno esperaría que hicieran, se quedan viendo como Sony e Easy unen los cristales para regresar la magia. Nah, en realidad no pasa nada, porque aún quedan 20 minutos de película. Entonces Sony regresa a los cristales y no recibe ningún castigo por robo o alterar el orden público. ¿Esta que es inmune a la ley o qué? Y luego regresa a su casa y estando ahí ahogándose en su miseria descubre de una forma muy extraña y sospechosa que hay otro cristal, el cristal terrestre. ¿Por qué lo tiene ella? ¿Por qué su padre nunca se lo mencionó? ¿Y por qué carajos hay una base para este? Estas son preguntas que nunca obtendrán respuesta. Y ya van a ver por qué. Pero antes de que pudiera decírselo a alguien, ella y Hitch descubren que Sprout hizo exactamente lo que no tenía que hacer. Solo no inicies una guerra en mi ausencia, ¿ok? Sí, eso hizo. Y ahora va a destruir a las demás razas con nada más que un ejército de como 100 ponis. Y un robot gigante. Si no fuese porque sabemos que no tienen magia, eso sería completamente inútil, porque fácilmente podrían derribarlo con rayos o tormentas. Pero bueno, las grandes mentes piensan igual, y por conveniencia del guión, Easy, Pip y Zip Good llegan con Sony y Hitch y son seguidos por los demás Pegasos y Unicornios, quienes les regresan los cristales porque sí. Y entonces, en una persecución muy cutre, Sony e Easy logran juntar los 3 cristales y sigue sin pasar nada. Bueno, sí pasa algo, a la Sony le dejan sin hogar. Pero gracias a eso, Sony entiende que la verdadera magia son las amistades que hizo en el camino y que esas amistades son la solución al gran problema. Cosa que podría sonar muy estúpida de no ser por el hecho de que literalmente es cierto, ya que es la amistad lo que hace que la magia regrese y además le da a Sony unas alas y cuerno holográficos, cuya única posible explicación lógica que encuentro es esta. ¡Buen trabajo, Sony! ¡Las pelotas! ¡Ahora soy un alicornio! ¿Para qué? Si ya tenemos la magia de la amistad de regreso. Porque yo quiero tener la magia de la amistad sobre mi cuerpo. ¡Andate a la mierda, Sony! Y así, la magia regresa, el Sprout no recibe ningún castigo por iniciar un levantamiento o por destrucción de propiedad, y las 3 razas, o al menos el grupito que estaba ahí, olvidan sus prejuicios y son amigos nuevamente. Ahora quiero ver cómo se toman el hecho de que los Pegasos viven en hiperlujo mientras los demás están en un puerto que no pesca nada y un bosque que dudo que siquiera tenga electricidad. Pero como sea, el punto es que con todos felices y contentos termina esta película. Esto fue My Hero Pony Nueva Generación resumida así nomás. Un agradecimiento a todos los suscriptores que se han decidido volverse miembros del canal y a Jorge de Te lo resumo así nomás. Y no olviden darle like, suscribirse, compartir y seguir en mis páginas de Facebook para que ustedes ya saben. Y después de hacer todo eso, hacerle caso a Pinkie Pie.